Gracias a Dios, estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de su programa Enlace Gobierno Empresa. Hoy vamos a tener la oportunidad de continuar nuestra periódica conversación con nuestro gran amigo Henry Gebrar, quien es un destacado consultor en materia económica. También director ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa y sobre todo un gran amigo y un experimentado analista de los temas fiscales, tributarios, económicos, con quien vamos a tener la oportunidad de tratar muchos temas que en la actualidad están pendientes de evaluación. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Yoka me hace bien. Agua Alaska, la que purifica. Ay, mi hijo, ¿por qué te di esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente. Purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestro comentario que nosotros hacemos semanalmente. No puedo sustraerme del tema de las medianas, pequeñas y microempresas. Y este tema es recurrente en el caso mío porque pertenezco a este sector y además creo, y eso también lo vamos a discutir con nuestro invitado, creo que es precisamente el segmento de la economía, del sector productivo, que el gobierno tiene que prestarle mayor atención por una serie de indicadores que reflejan que realmente son los que manejan todos los resultados de nuestra economía y que cuando uno lo evalúa, uno se da cuenta qué es lo que sucede. Mire, aquí nosotros tenemos unos resultados y unas informaciones del Sistema Único de Información y Recaudo, SUIR, que dan unas informaciones que son claras. Mire, dice aquí que el primer semestre de los años 14 y 13, entre 15 y 16 empleados, que eso es de 0 a 15 y 16 empleados, es una microempresa,
hay 51.794 empresas. El 83% son microempresas de la totalidad, que son 62.474. Oiga esto, 51.794. Y de las pequeñas empresas hay 7.264. Eso significa, señores, que si usted le suma 51.700 y 7.200, ahí hay sencillamente 59.000 de los 62 que hay. Eso es que el país está completamente, la estructura, la red, la producción, la cantidad, están sencillamente en la microempresa. Y nosotros tenemos que reiterar la necesidad de que este sector sea verdaderamente atendido. El presidente, el primer encuentro que hizo el 6 de septiembre del 2012 fue para lanzar el proyecto de relanzamiento de las MIPYMES, que ahora le han querido dejar solamente las siglas PYME, como si las micro no existieran, que son el 83% de la totalidad. Entonces, nosotros hemos hecho una especie de análisis y hemos evaluado cuáles son las necesidades de este sector para poderlo relanzar. Y nosotros hemos identificado algunos temas, como lo hemos dicho aquí en ocasiones anteriores. Nosotros tenemos una propuesta que se está manejando, todavía no ha llegado necesariamente al Congreso, que es un proyecto de ley de garantías mobiliarias, que es una de las necesidades básicas, porque hasta ahora los bancos comerciales no ofrecen financiamiento ni crédito a empresas que sus garantías sean los equipos. Entonces esto limita, sin embargo, le prestan a una persona para comprar un vehículo y el vehículo es que sirve de garantía. Entonces esto hay que promoverlo y el presidente tiene que expresar su voluntad política para que en el Congreso esto se apruebe. Claro está, no necesariamente a la velocidad que a veces los políticos necesitan las cosas y los presidentes también, sino tomando las ponderaciones de rigor para hacer una ley que verdaderamente permita a las entidades financieras facilitar créditos con garantía de los equipos. Nosotros también hemos dicho que hay otro proyecto de ley allá en el Congreso y es un proyecto de ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial, que es otro de los proyectos necesarios para apuntalar este sector y permitir que tenga una participación. Esta es la ley de quiebra, ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial. Son temas obligados que los requiere la industria, porque aquí está, como hemos dicho muchas veces, está prohibido quebrar. Y esta ley contempla una serie de intervención ya del Estado, del gobierno, para venir al rescate y la reestructuración, un rediseño del modelo administrativo y operativo de cualquier empresa que caiga en ese capítulo y que aplique para esa ley cuando se cumpla, se apruebe. Bueno, que no va a haber la necesidad de descuartizar las empresas como sucede aquí. La mayoría de las empresas, cuando tienen problemas económicos, financieros, desfases, déficit, bueno, pues cuando se declaran impotentes, viene una serie de buitres a descuartizar el aparato, el cuerpo de la empresa, y aquello es espantoso. Cómo se llevan un escritorio, un camión, se llevan un vehículo, se llevan equipos, es una cosa terrible. Y entonces esta ley también hay que
hay que resolverla. Nosotros también entendemos que otro de los temas es que el Consejo Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario, aplique la clasificación industrial que está contenida en la ley 488-08 de apoyo y desarrollo a la pequeña, mediana y microempresa, que no se ha hecho. Esto trae como consecuencia, como hemos dicho anteriormente, en que la clasificación, al no aplicarse, el Comité Nacional de Salario tiene ahí un obsoleto y un rango que establece que después que una empresa tiene más de 3 millones en activos y o existencia, ya esa empresa tiene que pagar el sueldo mínimo mayor. O sea, tienen que pagar en este momento 11,000 y pico de pesos. Y eso es lo que promueve la informalidad, porque ninguna microempresa puede pagar eso. Entonces no han ajustado ese rango que es de 3 millones, que debiéramos llevarlo ya, que una microempresa es aquella que tiene no solamente hasta 3 millones, sino hasta 6 o hasta 7 millones, para poder permitir identificar cuáles son los sueldos. Porque una microempresa no puede estar pagando más incluso de lo que tiene especializado el salario del sector de zona franca, y hasta menos. Pero es para poder operar y para tratar de incentivarla a que se formalicen. Pero si esto no se hace, esto no va a suceder. Y donde está la mayor dificultad es en la microempresa. También hemos hablado de cumplir con lo que establece la ley 488-08 en su artículo 13 sobre lo que es las garantías, los fondos de garantía que están contemplados en esa ley y no se han creado. Está también de lo que es la seguridad social, que hay que crear un régimen especial para el aporte de las empresas MIPYMES a la seguridad social, de acuerdo a sus posibilidades y sus capacidades, como lo dice el artículo 23 de la referida ley de defensa y apoyo a la pequeña, mediana y microempresa. El artículo 24 y 25, que habla sobre las compras que el gobierno, que el Estado tiene que hacer, que debe reservarse un 15% para las MIPYMES que sean administradas por hombres y un 20% para aquellas que son para mujeres. Pero también en el artículo 25, 26 y 27 refiere, en el 26, 27 y 28 refiere claramente de lo que es dentro del ámbito laboral, que debe hacerse también unos ajustes en el ámbito laboral que se adapte a las posibilidades de la pequeña, mediana y microempresa. Pero también en el ámbito tributario, en el artículo 28, establece que tiene que realizarse y diseñarse un régimen tributario impositivo de acuerdo a las posibilidades de este sector. Porque cuando el ministro de Planificación y Desarrollo y Industria y Comercio dice que hay más de 500,000 unidades, más de 600,000 unidades productivas en la informalidad, es huyéndole a eso que están. Es sencillamente que es imposible que pueda operar una empresita micro o pequeña bajo esas condiciones. Y eso el gobierno tiene que, porque se puso en la ley, se hizo una ley para la micro, pequeña y mediana empresa, porque sencillamente necesitan una atención especial. Ahí no está la gran empresa, que son alrededor de 813 empresas, 1.98, que es lo que hay de empresas grandes, que dentro de ellas hay algunas 15 que son públicas. Entonces no es capricho que esta ley se haya hecho, pero si está ahí y no se cumple, pues entonces sencillamente lo que va a haber es esta dispersión que existe ahora mismo, este desorden fiscal, este desorden tributario, este desorden impositivo, la persecución de la DGI de muchísimas maneras, y no hay posibilidad de que este sector se formalice. Pero igualmente tenemos la eliminación del 1% de los activos.
Usted sabe lo que es usted agarrar una empresita que tiene una maquinita de hacer cosas, un torno de un tornero, una cosa de esa, y quererle aplicar un 1% del valor de eso, que la mayoría son obsoletos. Entonces, eso hay que eliminarlo y eso también fue un compromiso que se iba a eliminar. No sabemos por qué no se ha cumplido con eso. Vamos a ver si para el 2015 el anticipo, señores, y eso también nos lo va a explicar nuestro invitado, que es el cobro por adelantado de lo estimado con relación a lo que usted vendió el año anterior. Eso es otra situación, que a este sector lo descapitaliza. Y el cobro de ITEVI por lo facturado, no por lo cobrado. Aquí hay gente que tiene que coger prestado para pagar el ITEVI sin haber cobrado esos cuartos, porque el comercio en este momento está pagando a 3 y 4 meses. Y cuando usted viene a recibir eso, ya usted lo ha tenido que pagar. Y eso descapitaliza a las pequeñas, medianas y microempresas. Nosotros también hemos hablado de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 4208, que está ahí estancada desde 2008, porque la ley establece en su artículo 47, me parece, que no se puede aplicar la ley si no se designa la comisión que está nombrada y incluso se ha agotado el plazo de ello y han tenido que sustituirlo, pero nunca se ha designado el director ejecutivo, que es una de las obligaciones que la ley establece para poder aplicarse la ley. Y esa ley ahí está estancada. Hay empresarios como Víctor Castro de la Asociación Industrial de Herrera que dicen que se olviden de esa ley, porque esa ley no va a funcionar porque hay una serie de intereses confrontados que no permiten que el gobierno y el Estado concluyan con los requisitos para aplicar esta ley. Y también se habla de la facilitación para la formalización de la MIPYME, que sin esto que hemos dicho no van a formalizarse. Al contrario, algunas empresitas formales están pasando a la informalidad, retornando y buscando la forma para sobrevivir, no por vocación de evasión, sino para sobrevivir. Entonces nosotros también tenemos el decreto 164-13, que es reciente, que es para que el presidente autorizó que toda la mercancía y los bienes que las empresas MIPYME puedan crear y puedan producir en República Dominicana, que los estamentos del gobierno se lo compren a ellas, pero tampoco eso se está cumpliendo. Y finalmente también la ley 340-06 de licitación, en donde Yocasta Guzmán, que estuvo aquí con nosotros, ha hecho un trabajo extraordinario, pero le faltan garras y dientes para aplicar sanción a los violadores, porque hay muchísimas entidades del Estado que no le están haciendo caso a eso. Y cuando le hacen caso a eso, es a través de un mecanismo que no tiene ni control la oficina, la dirección de contrataciones públicas. Entonces, usted tiene que ver qué sucede en el departamento de compra, el departamento de almacén, que se hacen unos amarres rarísimos también. Entonces, todo esto definitivamente es lo que nosotros entendemos que hay que hacer dentro de las cosas, porque no las sabemos todas, dentro de las cosas que hay que hacer para fortalecer, para garantizar, para mejorar, para asegurar que estas empresas operen, no como se ha demostrado que el 80% de las empresas MIPYME a los 2 años de crearse están quebradas. Entonces, esos son indicadores que hay que ponerle atención, sobre todo cuando la mayoría son medianas, pequeñas y microempresas. Hay temas que yo siempre tengo que tratar y hay otros que se me quedan por ahí, por ejemplo, de la aprobación del reglamento de microcrédito, pero eso será la próxima semana, porque yo quiero que ustedes disfruten a nuestro invitado, el señor Henry Gebrar, quien es nuestro amigo, analista, consultor fiscal, tributario, economista, con quien vamos a conversar después de estos mensajes comerciales.
hace bien. Para que no te salga más cara la sal que el chivo, compra siempre botellones de agua de marcas reconocidas que tengan su sello plástico de seguridad y el logo de NSF Internacional. Asociación Dominicana de Embotelladoras de Agua. Agua Alaska, la que purifica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el señor Henry Gebrar, quien le expliqué que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa y también es un destacado y respetado consultor y analista económico, tributario, impositivo, y vamos a hablar de presupuesto. ¿Cómo estás, Henry? Un placer estar nuevamente contigo aquí en este importante programa. Mira, Henry, ahí tenemos el proyecto de presupuesto. Sí, señor. Ese proyecto, contigo yo quiero ver cómo sacamos algunas conclusiones. Pero hay comentarios, hay análisis que establecen que este proyecto de presupuesto refleja un agotamiento del modelo fiscal. ¿Qué lectura tú le das a esa evaluación y cuál es el recorte del crecimiento vegetativo de los presupuestos, que en este caso que había sido un 17, un 15 y que ahora no va a llegar ni a un 3, ¿no? Sí, cómo no. Mira, primero hay que verlo en cuál contexto macroeconómico, tanto local como global, pues se inscribe este presupuesto y después obviamente es una respuesta también a una serie de necesidades que vienen del lado fiscal. ¿Cuáles son tus prioridades en términos de gasto? ¿Cuáles son los compromisos que tú tienes con leyes de ingreso? Y obviamente el tema del servicio de la deuda, que por ahí vino efectivamente este comentario de posible agotamiento del modelo. Entonces, primero en la parte del entorno macroeconómico, eso se establece dentro de unas proyecciones que podemos calificar de razonables, en el sentido en el cual se está basado es un poquito más de lo mismo. O sea, yo me explico. Del lado externo se sigue proyectando una recuperación paulatina de la economía global. En el caso de la economía de los Estados Unidos, se espera que el crecimiento que va a estar cerrando este año alrededor de 2.1%, aceleraría para 3.1%. Es importante porque en esta primicia hay que recordar la relación muy íntima que hay entre el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y de la República Dominicana. La dependencia de nosotros. Sí, aunque la dependencia de las exportaciones
se ha reducido considerablemente, que es un tema que yo creo que no se ha hablado lo suficiente. Al principio de los años 90, el 90% de las exportaciones dominicanas iban a los Estados Unidos. Por el EPA ahora. Sí, hoy en día es apenas un 50%, o sea que había una diversificación. ¿Dónde se va ahora? Bueno, Haití. Haití, que básicamente no aparecía en las estadísticas oficiales, por lo menos. Hoy en día, entre un 11 y un 15% de las exportaciones de República Dominicana algunos que dicen hasta un 16 van a Haití. Después el resto del Caribe, Sudamérica, Europa, por supuesto, que representa otro 15% más o menos por el EPA. Y algunas exportaciones que van, especialmente la parte metálica, van hacia Asia. O sea que, aunque ha disminuido la dependencia del lado de las exportaciones, esta dependencia ha crecido enormemente del lado del turismo. El turismo que hace 10, 15 años era un turismo principalmente europeo, hoy en día es un turismo principalmente americano. Norteamérica, Estados Unidos, que andábamos detrás de eso, y Canadá, que eso es positivo, y Sudamérica, que ha mostrado un crecimiento enorme en el envío de turistas hacia la República Dominicana. Pero con todo esto, todavía se estima que por cada punto adicional que crezca la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece adicional entre 1.7 y 1.8, por lo que obviamente de cumplirse este pronóstico de aceleración del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, obviamente eso es un factor altamente favorable para la economía dominicana en su conjunto, pero más especialmente obviamente para los sectores que tienen esta conexión con el mercado. ¿Cuánto vamos a crecer en República Dominicana este año? ¿Cuáles son las proyecciones, Henry? Bueno, mira, se hablaba de una proyección de un 5%, ahora tú sabes que hay este cambio de metodología que hace que en el primer semestre ya hay un crecimiento bajo esta nueva metodología. ¿Y se va a aplicar la nueva metodología, que es coger como año base el 2007? Sí, no, definitivamente, se va a seguir leyendo para los próximos trimestres con esas dos metodologías y después se va a pasar a otra metodología. Déjame decirte que y también yo creo que no se ha hablado lo suficiente sobre esta metodología. Definitivamente esta metodología es mucho más adecuada y mucho más correcta para la medición del producto y especialmente corrige un tema que siempre yo venía hablando en todos los programas. ¿Cuál era ese tema? Que era el peso relativo del sector de las telecomunicaciones. El peso de las telecomunicaciones en la metodología anterior, que sigue vigente todavía este año, era una 2001 cosa, como año base. Sí, eso era una especie de aberración estadística, porque el sector de las telecomunicaciones representaba cerca del 16% de la economía total, cuando el promedio en Latinoamérica anda entre un 3 y un 4%. Y ahora con esta metodología, ¿en cuánto quedará? Está por ahí en la medida. Yo creo que esta metodología vino a corregir algo que definitivamente, no tengo que esté mal, pero que no reflejaba la realidad. Probablemente las cosas, la misma metodología que se usa. Y yo creo que era producto de la metodología muy simplista que se utilizaba para calcular el crecimiento de este sector, que era básicamente el stock, la cantidad de líneas, y que entonces por el desarrollo fenomenal que tenemos aquí, la telefonía móvil, pues ha hecho de que obviamente cuando tú tenías 0, tú llegaste que hoy en día hay más de una línea por persona. Inclusive esa metodología errada llevaba a crear un nuevo problema, es que ya tú no tenías forma de medir o mostrar un crecimiento en una industria que sigue con crecimiento, porque si lo único que tú estás midiendo es la cantidad de líneas, viene obviamente un momento en el cual, a menos que tú le des a los pececitos, a los perritos de la casa, también una línea, entonces no habría forma de mostrar crecimiento. O sea que en este sentido, yo entiendo que esta metodología es más
adecuada. De hecho, cuando se aplica esta metodología a los años anteriores, se ha corregido hacia abajo algunos datos de crecimiento. A fin de cuentas, yo creo que eso fue un avance. Yo he escuchado muchos comentarios. Invito a mucha gente que ha hecho esos comentarios, fajarse un poquito a leer, ver un poquito todo esto, ver que, a fin de cuentas, no debemos, yo creo que concentrarnos solamente en esta obsesiva tasa de crecimiento del PIB, que es una cifra de la economía. Yo creo que mucho más importantes son otras estadísticas. Pues, a fin de cuentas, lo que se está previendo es un nivel de crecimiento similar al que tenemos hoy en día, ayudado por esa aceleración del crecimiento. Esto es en el modelo. Ahora bien, esta semana el Fondo Monetario Internacional ha empezado a alertar sobre posibilidad de riesgo de ralentización de las economías globales. Explícale a los amables televidentes qué es la ralentización. La ralentización es, sigue creciendo, pero crece menos rápido. Como el vehículo, en vez de andar a 90, anda a 60. No es que camina hacia atrás, sino que entonces camina hacia adelante, pero menos rápido. Entonces, habrá de ver si efectivamente... No es una recesión. No es una recesión, pero vamos a ver si efectivamente estaríamos en un entorno macroeconómico que sigue mejorando. De hecho, otro factor positivo para el presupuesto es que se está proyectando para los próximos 4 años una baja paulatina de los precios del petróleo. Obviamente siempre una apuesta, hay que ser brujo para saber realmente qué va a pasar con los precios de todas las materias primas, pero esta baja tiene sentido. De hecho, eso es lo que hemos visto este año. Pero el presupuesto, Henry, en gastos corrientes. No, vamos ahí. Entonces, la realidad, y la deuda. Estamos entonces en un ámbito donde se prevé un buen crecimiento de la economía dominicana y especialmente los sectores externos, minería, exportación agrícola, turismo, remesas, va a seguir teniendo un buen comportamiento. Eso es la parte macro. Ahora, la parte fiscal es como el presupuesto de tu empresa. Ahí el Estado, como cualquier otra empresa, tiene que manejar un presupuesto con ingresos y gastos. Ahí sí hay situaciones interesantes. Primero, si vemos los resultados que se están reestimando para el 2014, nuevamente, y yo creo que yo no he hecho el estudio, pero obviamente me voy a aprovechar las próximas semanas para revisar eso. Me parece que en los últimos 5 o 6 años siempre la proyección de ingresos del presupuesto se quedó por encima de la realidad. Este año se prevé cerrar el año con un faltante por 7.500 millones de pesos del lado de las recaudaciones, a pesar de haber recibido ingresos. Las recaudaciones totales. Sí, a pesar de haber recibido ingresos extraordinarios por 19.000 millones. Claro, siempre va a ser más que el año pasado. Fíjate que en el 2013 se recaudaron cerca de 370.000 millones de pesos y este año, a pesar de no alcanzar, vamos a decir, la meta total del presupuesto, pues de 370 va a subir a 411.000 millones, o sea que hay 41.000 millones de pesos adicionales que de cierto modo esos pesos ya no están disponibles para comprar agua, comprar queso, comprar carne, salir al restaurante, llevar a los niños al cine, etcétera, etcétera. Entonces, eso te explica que a pesar de haber tenido un buen comportamiento de la economía a nivel global, la recirculación de este dinero ha hecho de que efectivamente las necesidades fiscales del Estado han provocado un fuerte aumento este año de la tributación. Para el año que viene, lo que se prevé es un aumento menor al aumento que hemos sufrido este año. Sin embargo, se prevé pasar de 411 a cerca de 450.000
millones de pesos. Mira, Henry, que eso va a estar afectando obviamente. Vamos a continuarlo ahí mismo, porque me están haciendo señas y tú de esto sabes igual o más que yo de televisión. Vamos a ver los mensajes comerciales para retornar exactamente donde tú estás valorando cuál es el comportamiento de las recaudaciones y los efectos que esto genera. Vamos a los mensajes comerciales y retornamos con esta interesantísima conversación con el señor Henry Gebrar, quien es consultor, analista económico, tributario, impositivo, presupuestario, un verdadero experto. Yoka me hace bien. Agua Alaska, la que purifica. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente. Purificación garantizada. Estamos conversando con el señor Henry Gebrar, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa y también consultor y analista económico. Henry, a pesar de que tú estabas desarrollando el efecto de las recaudaciones y cuáles son las proyecciones de las mismas, también yo quiero que tú conectes en esa misma dirección que la CEPAL también ha dicho que el gasto público puede ser menor y más eficiente, y que también en la estrategia del proyecto de estrategia del Banco Mundial del 2015-2017, ¿verdad? Establece una serie que establece que la pobreza no disminuye y que hay que tomar algunas medidas que ellos la evalúan enfocan tres aspectos, que el desarrollo del sector privado, ¿verdad? Y también fortalecer las MIPYMES, aumentar el acceso a los servicios públicos. ¿Cómo podemos conectar todo esto? Y si es cierto que a pesar de que nuestra economía crece a ese ritmo, hay una extraña, y ellos lo califican, que sigue la prosperidad compartida, no se nota. Bueno, obviamente la prosperidad es compartida. El problema es que está mal compartida. O puede ser mejor compartida. Exacto. Esto no se trata con política de ingresos. Cuando tú estás hablando de redistribuir mejor, de tener, facilitar
el acceso a aumentar las oportunidades para los que las necesitan. Tú estás hablando de política de gasto público, donde entonces los dos problemas que tenemos en la República Dominicana es que, y obviamente voy a tratar de ser muy prudente en utilizar esas palabras, el Estado es relativamente pobre. O sea, tenemos un doble problema. Hay un problema de calidad de gasto, aunque hay, yo creo que en los primeros 2 años de la gestión del presidente Danilo Medina, yo creo que todo el mundo entiende y ve que ha habido una mejoría importante en eso. Decir que todavía está resuelto el problema, yo creo que había un trecho muy largo, pero lo bueno que se ha avanzado en eso. 2 es la prioridad del gasto. Ahí donde yo entiendo que se han conseguido los mayores logros de la administración actual. Yo creo que el hecho de que finalmente y sin sobresalto se ha podido cumplir con el 4% de la educación, que se siga invirtiendo en prioridad la educación. Y calidad del gasto y Claro. eficientización. Entonces, tú tienes el tema de la prioridad, que yo creo que ahí hay una prioridad mucho más clara que va hacia una mejor distribución, definitivamente. Después de priorizar, tú tienes que entonces gastar con calidad. Entonces, no es suficiente decir yo voy a invertir en educación, construir escuelas. Tú tienes que asegurarte que la escuela que estás construyendo sea de buena calidad, al precio correcto. Yo entiendo que ahí también se ha mejorado la administración de eso, inclusive causando problemas en la misma ejecución, que tú recuerdas como el año pasado hemos visto cómo era difícil arrancar el programa, porque yo creo que había un cuidado muy importante en cómo se ejecutaban esos gastos. Y eso a veces, mira, es mejor quizás tomarse un poquito más de tiempo ejecutando al que tratar de ejecutar y entonces estar ejecutando, priorizando correctamente, pero con gasto de mala calidad, porque la obra es de mala calidad. En ese sentido, yo creo que ha habido de proceso, donde sí sigue una dificultad muy grande del Estado, y es un componente a la vez del lado del ingreso como del lado del gasto, es que la cantidad que tiene el Estado disponible para hacer una política pública vaya a orientarse hacia redistribuir mejor, dar mejores oportunidades a los que hoy en día, por sus condiciones sociales, no tienen el mismo acceso que otros que quizás ya tienen gran parte de sus necesidades resueltas. Es que la cantidad total de gasto disponible es baja, pero peor de eso, la cantidad de compromisos ineludibles, fijos, que te restan capacidad redistributiva, hace que el Estado es aún más pobre. ¿Me explico? En el presupuesto del año 2015 se prevé un crecimiento del gasto total, vamos a decir, sumamente baja, o sea, versus lo que aquí estábamos acostumbrados, 5.5%. Es poco considerando que la economía va a crecer un 5, más una inflación de un 4, vamos a decir que una vez que tú incluyes la inflación, crecer normalmente en línea con la economía y la inflación, debe tener un crecimiento de un 9% del gasto. Es aún más grave en el sentido en el cual tú tienes dentro de este presupuesto un fuerte componente de intereses. El total de incremento de gastos es apenas 28.000 millones de pesos. Más de la mitad de este crecimiento es para el incremento del servicio de la deuda del lado de los intereses. Si a eso tú consideras que hay... ¿Cuánto hay? Los intereses va a subir de 71.000 millones de pesos a 88.000 millones de pesos. ¿Consolidada? Sí, o sea, cuando tú tomas el servicio de los intereses, 88.000 millones, tú le añades el subsidio a la electricidad, 41.000 millones de pesos. Más. Tú tienes que entonces, de los 529.000 millones de pesos que tiene supuestamente el Estado para hacer política de Estado, tú le tienes que quitar 88
de intereses, 41 de subsidio, son 129 mil millones de pesos. Pero ahí no está incluido amortización. No, y ahí, sin hablar, o sea, ahí se te queda apenas 400 mil millones. De esos 400 mil millones, tú tienes entonces que repagar la deuda. Ahí tú estás hablando de 100 mil millones de pesos. Entonces ya te quedan apenas 300 mil millones de pesos para hacer gestión de Estado y ejecutar una visión que todo el mundo comparte a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esas son las dificultades que tiene el Estado. Solamente el servicio de la deuda, que yo creo que es la mejor manera de mostrar el problema. En el 2013, entre intereses y capital, dedicamos 134 mil millones de pesos de ingresos corrientes, que son básicamente impuestos, algunas donaciones, de 369 mil millones. O sea que 36%, un poquito más de 1 de cada 3 pesos que se paga, no es para retornar a la población directamente. Claro, no todo lo que se paga de deuda es malo, porque obviamente una serie de infraestructura, lo mismo que en tu empresa, que si tú vas a comprar una maquinaria, lo más probable es que tú vas a pedir un préstamo al banco. Entonces, tiene repago. Este dinero que tú vas a repagar es bueno, porque es lo que te sirvió para aumentar la capacidad, mejorar la capacidad, etcétera, etcétera. Este peso es mucho mejor que el otro peso que sirvió porque, mira, te volviste loco con los gastos y gastaste más de lo que tú entraste en la empresa, tuviste un déficit, pérdidas, fin de cuenta, ese tú tuviste que pedir al banco, mira, banquero, ayúdame ahí. No para producir, sino para producir. Y entonces este peso... ¿Cuánto representa la deuda del Producto Interno Bruto actual? Mira, según las cuentas, hay cuentas de cuentas, entre un 40 y un 48% del PIB, pero eso no es la medida correcta. La medida correcta es esta. ¿Cuánto dedicamos de los ingresos del Estado para pagar intereses? Entonces, mira, intereses capital en el 2013, 36.5% de los ingresos. Lo grave es el 2014, 44.5%. De los ingresos. Sí. En el 2015 se está previendo una reducción, eso es positivo, todavía un nivel alto, un 42%, para poder funcionar mejor el modelo y garantizar que el Estado, necesitamos que esta relación servicio de la deuda, ingresos, pueda bajar al 30%. Cuando tú estás por encima del 30%, tú estás entrando en zona de turbulencia. Lo mismo que en tu empresa. Cuando tú le estás pidiendo un préstamo a cualquier banco, él está viendo cuál es tu capacidad de pago. Flujo de caja. Flujo de caja. Oye, mira, si tú estás por encima del 30%, te va a decir, mira, señor Toribio, lo quiero mucho, pero usted me va a tener que ayudar. Entonces, mira, o aumenta sus ingresos, o vende una propiedad, o ve cómo puede reestructurar su deuda. En fin de cuentas, una tarea realmente pendiente para poder asegurar una mejor distribución de este crecimiento económico es que podamos disminuir el peso enorme que está teniendo. Es un impuesto sobre el impuesto. Fíjate que cuando tú tienes que dedicar 189 mil millones de pesos al servicio de la deuda, tú estás hablando que eso representa casi 2 veces el presupuesto de educación. 36%. Hoy en día se está dedicando un 44% de los ingresos y se proyecta para el 2015 un 42%. Hay que poder llegar rápidamente a reducir esto para llegar al 30%. No es fácil. Una de las mejores maneras, porque sería sin aumentar obviamente los ingresos, tener que tratarse del lado de la deuda, es lograr plazos de deuda mucho más largos. En este sentido, yo creo que fue muy positivo lo que aconteció este año, de haber logrado colocar por primera vez un bono a tan largo plazo de 30 años, porque entonces este componente de reembolso de capital
si tú lo pagas 30 años en vez de 5 años, el peso relativo se divide entre 6. Seguro. Entonces, es en eso yo creo que hay que trabajar un poquito más, porque si no, el tema de la deuda, el tema de los déficits, que si bien el déficit como porcentaje del PIB va a seguir disminuyendo, va a seguir rondando los 70.000 millones de pesos. Y para esto, que eso sí es un tema que merece un mejor análisis, un análisis más profundo, tú ves que en la composición del gasto hay un fuerte aumento del gasto corriente, del lado de salarios y remuneraciones, que están creciendo cerca de 33.000 millones de pesos. Y para no crear un problema de déficit fiscal más alto, entonces se están recortando en 19.000 millones de pesos las inversiones del Estado en gastos de capital. Entonces esto hay que analizarlo, porque tú ves que también, aparte de la priorización del gasto, que decía, oye, voy a gastar en educación en vez de gastar en tal cosa, ahí hay algo que pudiese ser, y puede ser necesario. O sea, no te estoy diciendo que sea malo, ahí nada más estamos viendo hechos. Yo me imagino que dentro del presupuesto de 2015 está contemplado una serie de aumentos de salarios a servidores públicos, que, ojo con eso, yo no estoy diciendo que no sea necesario, pero la consecuencia es que evidentemente se va a tener que recortar el gasto público. El gasto público en inversiones, en gastos de construcciones, que siempre ha tenido un efecto multiplicador en la economía. Ahora, también es necesario definitivamente el aumento de los salarios. El aumento de los salarios es una discusión tanto para el sector público como de hecho lo es para el sector privado. Así que yo creo que ahí hay una serie de cosas que van más allá solamente del presupuesto hay que discutir del Estado. Mira, Henry, yo quiero pedirte públicamente, y a ustedes los amables televidentes, porque ya el tiempo se nos vino encima, yo quiero, Henry, que tú por favor te comprometas a venir en la próxima semana, porque la verdad es que yo me he quedado, y los televidentes se han quedado ansiosos de que desarrollemos todo eso que tú estás diciendo, que es realmente la realidad de nuestro país y las posibilidades de los gobiernos para mejorar la calidad de vida, como se le llama, de los dominicanos. Y con esas limitaciones que se está imponiendo a través del presupuesto, vamos a ver qué va a suceder. Pero de todas maneras, quiero comprometer a los televidentes, a ti frente a los televidentes, para que tomemos ese tema, porque se va a discutir un poco y se va a modificar un poco el presupuesto en el Congreso. Obviamente. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con nuestra despedida. Yoka me hace bien. Para que no te salga más cara la sal que el chivo, compra siempre botellones de agua de marcas reconocidas que tengan su sello plástico de seguridad y el logo de NSF Internacional. Asociación Dominicana de Embotelladoras de Agua.
Agua Alaska, la que purifica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Gracias a Dios hemos llegado al final de esta jornada de trabajo. Yo quiero invitarlos a que periódicamente, ya estoy comprometiendo en la pausa a nuestro querido Henry Gebrar, para que periódicamente vengamos a analizar el comportamiento del gasto del gobierno, el manejo presupuestario del gobierno con respecto a los ingresos. Pero yo no puedo olvidarme de presentarles a ustedes a nuestros patrocinadores, que verdaderamente son los dueños de este programa y que son estas empresas de agua que ustedes están viendo con todo el prestigio nacional e internacional. Y también hablarles de la propuesta de Agua Alaska con su agua con pH balanceado, que es la pura de Alaska, pero con pH balanceado. Está dedicada precisamente a la preparación de fórmulas infantiles, leches, medicamentos, que es una oferta mucho más atractiva, más barata y con una doble filtración para garantizar la calidad y la inocuidad y el riesgo de los infantes. Bueno, pues les reiteramos el agradecimiento infinito por la dedicación y el apoyo que ustedes nos brindan semanalmente. Y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros en una entrega más de este su programa, Enlace Gobierno Empresa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.